economía de aquí arranca julio, de julio a diciembre. Hay varias cosas que uno a veces analiza y ve, y situaciones que, a ver, que no solamente las analiza, sino que las plantea el gobierno. Y el gobierno estaba planteando, junto con las empresas petroleras, de que aguantaran hasta julio, que en julio iba a venir el aumento. Bueno, supuestamente el exministro Aranguren, el que se fue ya, que fue reemplazado, había planteado con las petroleras un 3%. ¿Y qué digo 3%? Digo un 3% porque es lo que se había planteado. Pero vamos más general, ¿qué son los rubros? Y vamos a decirle a Sebastián que me ponga la plantilla. ¿Cuáles son los rubros que van a sufrir una inflación mucho más grande aquí, desde ahora, ¿no es cierto?, que uno va a tener hasta cuando uno analice el tema de diciembre del 2000. Bueno, y ahí vemos, bienes de consumo masivo, eso va a ser lo que va a tener un impacto desde julio hasta diciembre. Alimentos y bebidas, que está dentro prácticamente también del bienes de consumo masivo, pero que va a tener también aumento los alimentos y las bebidas, que va a repercutir en la clase media y en la clase baja, ¿no es cierto?, más firmemente. Después el transporte. El transporte ya no afecta únicamente a la gente de clase media o a la clase baja, sino que el transporte le incluye a todos, porque ahí, bueno, todos manejamos el transporte. La medicina prepaga, ya la medicina prepaga está cubriendo otro segmento de gente, que es el segmento que uno analiza de clase alta, el que todavía pudo mantener las obras sociales, porque, a ver, las obras sociales están reclamando y diciendo que hay un 50% de gente que dejó de pagar la prepaga de medicina, es decir, que se fue del sistema de medicina prepaga. Y el combustible, que ya ahí, bueno, ahí afecta a todo el mundo tiene alguna injerencia dentro de lo que es el combustible, y cuando uno habla de injerencia en el combustible, habla de que el combustible también hace mover todo lo otro, es decir, todo lo que sea transporte, lo que sea alimento, lo que sea bebida, lo que sea bienes de consumo, lo que sea también para la gente que teóricamente viaja, que tiene que hacer caminos largos, a lo mejor con el auto. En el caso de Buenos Aires, bueno, es muy común eso, y eso va a repercutir, ¿no es cierto?, en toda la gente. Ya no hablamos de niveles bajo, alto, medio, sino que en toda la gente, que es el combustible, que es el que genera un poco después todo. Pero bueno, cuando nos plantamos en el combustible, nos plantamos en eso. ¿Qué nos plantamos? Nos plantamos en decir que Aranguren le había prometido a las petroleras el 3%. Nosotros tenemos un cartelito ahí del 3%, donde lo ponemos con signo de pregunta. ¿Y sabe por qué lo ponemos con signo de pregunta? Ahí está, ¿ve? 1 de julio, más 3% en combustible. ¿Por qué lo ponemos con signo de pregunta? Porque las petroleras le van a decir, mire, ustedes me dijeron que me iban a dar el 3%, pero la verdad que el dólar en ese momento estaba a 26 pesos. Ahora cerró ayer a 28 pesos, 0,5. Entonces ya no me pueden dar el 3%. Me tienen que dar el 7 o el 8%. ¿Por qué? Porque la tablita famosa que yo digo se trabaja en base al dólar. Y si ustedes me iban a dar el 3% con un dólar a 26, me van a tener que dar un dólar a cosa. Si no, el mes que viene, es decir, en agosto, le voy a estar golpeando la puerta de nuevo para decirle, bueno, denme otro 3 o 4% más. Así que eso queda en signo de pregunta. El arreglo era el 3%. Y se iba a ir aumentando hasta llegar a fin de año con creo que un 25, un 24%, que es lo que se calculaba que se iba a dar en el transcurso de los 6 meses que faltan para terminar el año. Pero bueno, si vamos a otra placa, la placa siguiente, usted va a ver lo que necesita el gobierno para poder supuestamente ponerse a la altura con otros servicios. En el gas, en octubre, va a haber un aumento del 25%. A ver, si nos ponemos a analizar, el plan inicial tenía que haber sido un 50%. Supuestamente el gobierno no se va a animar a hacer un 50% porque eso sería, decir, la gente no va a pagar más el gas.
y va a dejar la mitad en suspenso, a lo mejor para antes de fin de año o a lo mejor para después de fin de año, para el año que viene. Pero por lo menos temporariamente el gas se va a manejar dentro de ese 25% de aumento. Entonces fíjese que el gas aumentando en octubre ya prácticamente no va a tener una incidencia muy grande dentro de la gente, porque recién va a poder llegar a ser para el año que viene, porque ya en octubre usted ya empieza a no usar tanto el gas, empieza a septiembre ya con calor, así que bueno, va a ser un impacto que no se va a notar, pero sí se va a notar en otro servicio, y tenemos otra plaquita, que es en el tema de la luz, porque la luz va a aumentar también, pero va a aumentar en septiembre, es decir, un mes que va a ser muy crítico, porque recién ahí usted empieza a consumir luz, es decir, septiembre usted empieza a prender el aire acondicionado. Entonces, ahí es donde se va a notar un impacto muy fuerte, desde septiembre en adelante hasta diciembre, y creo que los primeros meses también del año que viene, del 2019, porque un aumento de un 30% en las tarifas de luz va a ser realmente muy complicado. Que el plan inicial era un 50% más. Es decir, se tenía que aumentar supuestamente en septiembre el 50% más de luz. Así que usted imagínese, si usted pagaba 10.000 pesos, iba a pagar 15.000 pesos. Pero a esos 15.000 pesos tiene que sumarle que en septiembre usted empieza a gastar más luz. Es decir, que se hace doble el aumento, porque termina siendo el doble de lo que usted pagaba, y ya no va a ser 15.000, seguramente va a ser 20.000, por el mayor consumo que va a tener. Estas son las cuestiones que van a detonar que se calcula que para el 2019 la inflación podría llegar a estar, con todo esto que va a ser la inflación del 2018, en un 35%, ya se calcula, se pasó del 30 al 35%, de que el año que viene pueda ser un 23% de inflación, o a lo mejor llegue hasta un 40%. ¿Y por qué se habla de esto? Porque, a ver, cuando vimos las placas anteriores, vimos que el plan inicial era llevar al 50% los dos servicios. Es decir, que está faltando en uno un 20% y en el otro un 25%. Y eso supuestamente se tendría que aplicar en el 19 para cumplir, uno dice, con el Fondo Monetario Internacional. Así que se podría llegar a manejar, fíjese qué distancia, una inflación de un 23% para el año que viene a un 40%. Cuando ya en este año puede haber, y se calcula, una inflación mayor al 30%, la mayoría de las consultoras, la mayoría de la gente, la mayoría de los economistas plantea ese porcentaje. Algunos, como La Baña, plantea que va a ser el 35%, que es lo que más o menos calculo yo que puede andar esta inflación de este año. La verdad que es una situación bastante complicada, y este es el panorama. Y yo quería traérselos en el día de hoy porque seguramente mañana vamos a estar hablando de Argentina, vamos a estar hablando del Mundial, vamos a estar hablando de cómo está la selección, de qué es lo que va a pasar, y nos vamos a olvidar un poquito de esta situación, de la situación que realmente nos complica y nos preocupa a todos los argentinos, que es las tarifas, los valores, cómo se va a venir, cómo puede hacer la gente y qué va a hacer la gente si puede pagar, si no puede pagar. Porque ahí es donde se hace el caos. Ahí es donde viene lo que se dice un descontento social muy grande, y, a ver, en algún momento pueden salir los cacerolazos de nuevo, que ya ahí no hablamos de clase baja, no hablamos de la izquierda, no hablamos de la CGT, no hablamos de los trabajadores, sino que hablamos de la clase media alta, que ya está en desconformidad. Y cuando ese sector de la sociedad argentina está en desconformidad, se plantea que posiblemente, lo más probable,
sea un golpe muy duro para el gobierno, porque los cacerolazos son terminales, son terminales. Y eso lo hace la clase media alta, no lo hace la clase baja, la hace la clase media alta. Bueno,